Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver si en 20 minutos podemos aumentar un poquito más la confusión que hay sobre este tema, ¿no? Lo primero que necesito es... No era yo entonces, ¿no? Nosotros en España estamos muy preocupados porque es muy importante la cantidad de recursos económicos que se dedican a este campo. De hecho, tenemos datos. Nosotros tenemos 50.000 pacientes en tratamiento renal sustitutivo, 25.000 trasplantados y 25.000 en diálisis, ¿no? Bueno, pues solamente con el dinero que utilizamos para este control de hiperparatiroidismo secundario, solamente con ese presupuesto podemos mantener vivos al año 25.000 pacientes trasplantados. Bien, uno de los primeros y una de las cosas más interesantes que tenemos que definir que es qué entendemos por hiperparatiroidismo secundario, y como veis aquí ya de entrada empieza la confusión, porque algunos grupos siguen las líneas Kadoki, las guías Kadoki sobre niveles de PTH entre 150 y 300, otros las KDIGO entre 130, o sea, 2 y 9 veces, o sea, entre 130 y 600. Nosotros en España mantenemos 150 a 300, aunque consideramos tolerable entre 100 y 500. O sea que ya de entrada parece que hay una cierta confusión. Bien, y el problema está en que en líneas generales, cuando se deja a la glándula paratiroides que crezca, llega un momento en el que disminuyen los receptores de calcio, disminuyen los receptores de vitamina D, y entonces se produce un fenómeno de mayor resistencia. De manera que hay grupos que lo que intentan es que asistamos de forma mucho más precoz al control del hiperparatiroidismo. Y cuando tenemos que pensar sobre qué tenemos que actuar, tenemos 3 lugares para intentar frenar, 3 áreas para intentar frenar el hiperparatiroidismo. Uno de ellos es actuar sobre los receptores de vitamina D. Otro de ellos, actuar sobre el receptor cloto FGF23. Y otro de ellos, finalmente, actuar sobre el receptor del calcio. Vamos a ver exactamente en la clínica diaria qué es lo que hacemos, cómo lo podemos hacer. Bueno, para actuar solo podemos actuar con control del fósforo, vitamina D, calcimiméticos o cuchillo. No hay ninguna otra opción más. Veamos a ver. El fósforo es el más determinante de todos, o sea que para controlar un hiperparatiroidismo lo que primero que tenemos que hacer es controlar el fósforo. No solamente porque, fijaros, entre las calcificaciones vasculares, el estímulo de la hormona paratiroidea, la acción del FGF23 sobre la mortalidad, pero no solamente enfermedad renal, sino también en pacientes con función renal normal, pequeñas variaciones en el fósforo se asocian a mayor mortalidad. Por tanto, eso es lo primero que tenemos que hacer. Hay muchísimos datos de estudios epidemiológicos que asocian la hiperfosforemia con la mortalidad, no solamente en Estados Unidos, está la base de datos de Fresenius que trabajamos en Europa, es exactamente lo mismo. O sea que el fósforo ha de ser controlado, esto es incuestionable. Ahora, todavía nadie ha demostrado que bajando el fósforo disminuyamos la mortalidad. Hay una asociación, parece razonable, pero tiene que ser nuestro principal objetivo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo que no podemos hacer es reducir la dieta de nuestros pacientes. Hombre, en aquellos que tengan una excesiva ingesta de proteínas o de productos lácteos, algo podemos mejorar. Pero básicamente ni con la dieta, por muy rigurosa que la hagamos, difícilmente con la diálisis, 4 horas 3 veces por semana. Podríamos controlar el fósforo con la diálisis nocturna, esa de larga duración. Así que la mayoría de las veces no nos queda más remedio que utilizar quelantes o captores de fósforo. ¿Y qué captor debemos elegir? Todos son iguales, todos tienen la misma acción.
Lo que pasa es que hay algunas diferencias desde el punto de vista económico. Si utilizamos el paradigma anticalcémico, pues al menos en España nos podemos gastar 50 millones de euros. O, si no somos partidarios del paradigma anticalcémico, podemos gastarnos 3 millones de euros. Esa es la diferencia. En líneas generales, se ha visto claramente que no hay diferencias entre aquellos que son mucho más caros, como por ejemplo pues el sevelamer o el lantano, y aquellos compuestos cálcicos. Si bien es cierto que en la revisión Cochrane se dice claramente que en aquellos productos cálcicos puede inducirse hipercalcemia y viene toda esta historia de las calcificaciones vasculares. Pero recientemente hemos ido descendiendo en los diferentes estudios con componentes cálcicos el nivel de calcio hasta este último, que como ven no llega ni siquiera a la mitad de la máxima cantidad de calcio elemental. Esto es porque aparecen nuevos fármacos, este concretamente que es una mezcla de acetato y magnesio, old fashion, pero nueva en la asociación, que demuestra que son muy potentes y que la cantidad de calcio máxima elemental que se da son 750 mililitros. En definitiva, controlando el fósforo no vamos a controlar exageradamente la hormona paratiroidea, pero sí que es cierto que si lo hacemos de una forma ligeramente preventiva, cuando empieza a elevarse los niveles de FGF23, pues es posible no consigo avanzar. Ahí está. Es posible que consigamos algún resultado mejor. Lo que sí que sabemos es que los quelantes del fósforo para el control del hiperparatiroidismo secundario no son extraordinariamente relevantes. Y sí que es cierto que hemos de pensar en una acción más temprana. Pero el siguiente tema es, bueno, ya que con los quelantes del fósforo debemos de usarlos para prevenir esa asociación con la mortalidad, ¿qué tenemos sobre la vitamina D? Podemos hablar muchas cosas de la vitamina D: supervivencia, hiperparatiroidismo, proteinuria o hipertrofia ventricular. Pero me interesa antes comentar con ustedes que hay dos elementos de la vitamina D de interés. Uno, aquella parte, digamos, endocrina producida por el riñón, y otro, que es la parte autocrina, que la hacen las células de la periferia. Y esto es muy importante, porque la parte autocrina depende del 25-hidroxi que tengamos en la sangre, capaz de formar ese 1,25 que como respuesta autocrina influye en muchos de los aspectos que después vemos respecto a las posibilidades de supervivencia con vitamina D, que no están nada claras. Lo que sí que sabemos es que se recomienda mantener precisamente esa insuficiencia de vitamina D para manifestar o para controlar de alguna forma las funciones autocrinas de la vitamina D. Pero esta parte es la que supone solamente un 5% y en la que ahora nos tenemos que detener. Es decir, cómo la vitamina D controla el metabolismo mineral. Ya les adelanto que soy un escéptico en que la vitamina D controle el hiperparatiroidismo. Y soy un escéptico básicamente porque sí que es cierto que hay muchos estudios que se observa que con vitamina D, actuando sobre el receptor de la vitamina D, puede disminuir la hormona paratiroidea. Pero yo soy escéptico porque si uno analiza exactamente esta curva de calcio ionizado y hormona paratiroidea, observen ustedes como un mínimo aumento del calcio ionizado de 1,1 a 1,2, es decir, de 0,1, cómo consigue una reducción de la hormona paratiroidea de cerca del 40%. Así que en todos los estudios que veamos de las hormonas de la vitamina D, hemos de mirar primero el calcio. No vaya a ser que la acción sea a través del calcio. Como ustedes pueden ver, con pequeñísimas modificaciones obtenemos reducciones muy importantes.
Y si vemos, por ejemplo, el primer estudio de Zlatopolsky, observen ustedes, este es el calcio iónico y esta es la PTH. Observen ustedes que es cuando el calcio empieza a subir, cuando baja la hormona paratiroidea, y por el contrario, es cuando el calcio empieza a bajar, cuando sube la hormona paratiroidea. Vamos a ver más estudios, otros estudios exactamente iguales. Sube calcio, baja la hormona paratiroidea. Este es el estudio, otro de los estudios, miren cómo se observa perfectamente, esta es la hormona paratiroidea y este es el calcio iónico. Este es el washout, y observen cómo incrementa el calcio, disminuye la hormona paratiroidea, se interrumpe exactamente igual. Es exactamente la sombra. En un estudio que se llama el Impact Study, se compara el paricalcitol con cinacalcet en casos de hipercalcemia con cinacalcet, para ver exactamente, comparar este paricalcitol con cinacalcet en el control del hiperparatiroidismo. Y observen ustedes que en el grupo que recibieron vitamina D por vía intravenosa, paricalcitol por vía intravenosa, se consiguió el objetivo primario mucho mejor, 57% versus 32%, en alcanzar un descenso de la hormona paratiroidea a favor del paricalcitol. Pero hubo hipercalcemia en el 7,7% de los pacientes. Por vía oral no hubo diferencias, pero analicemos este sustrato y observamos cómo cambia el calcio. Aquí hay un incremento de 0,5 miligramos por decilitro de calcio en el grupo de paricalcitol y un descenso de 0,7 en el de cinacalcet. Y aquí exactamente igual. Es decir, que ni siquiera en este estudio se pudo excluir que la influencia en el descenso de la hormona paratiroidea con vitamina D está basada en acción sobre el receptor, que para poder definir eso deberíamos de haber visto unas cifras del calcio iguales o incluso inferiores, ¿no? De manera que lo que parece que en este momento tenemos como realmente cierto es actuar sobre el receptor del calcio. ¿Qué es lo que sucede en el hiperparatiroidismo secundario? Sucede un fenómeno que es que esta curva de disociación se nos va moviendo hacia la derecha, de manera que necesitamos calcios muy altos para poder disminuir la hormona paratiroidea. Si fuésemos capaces de llevar esta curva hacia la izquierda, necesitaríamos calcios más bajos para controlar el hiperparatiroidismo. Y eso es lo que hace el producto cinacalcet calcimimético. Es un producto que actúa directamente sobre el receptor del calcio, que, como ven en este estudio que realizamos nosotros, lleva hacia la izquierda en todos los casos esta curva, de manera que hace mucho más sensible al calcio. Ustedes saben que el calcimimético ha tenido unas fases de estudios muy importantes y todos ellos han coincidido en una reducción de la hormona paratiroidea, pero sin cambios en el calcio o con descensos en el calcio. De manera que esta es lo que tenemos en la clínica. Tenemos un paciente con esta hormona paratiroidea, con este calcio y con este fósforo, encontrando esta zona como normal. Si nosotros añadimos un quelante del calcio, un quelante del fósforo con calcio, vamos a, lógicamente, si el quelante del fósforo tiene un alto contenido, carbonato cálcico, por ejemplo, vamos a tener hipercalcemia. Con sebelalmerolantano no vamos a tener ningún efecto en la hormona paratiroidea. Con vitamina D lo más probable es que aumente el calcio y además aumente el fósforo. Y con el calcimimético vamos a tener un descenso de la hormona paratiroidea, un ligero descenso del calcio y un pequeño descenso del fósforo. Eso es lo que tenemos en este momento en la clínica. Pero esto no sirve. La FDA dice, esto es muy bonito, qué bien, el metabolismo mineral, que baja la PTH. No, yo quiero más. O sea, yo no puedo gastar tanto dinero si ustedes no nos demuestran que hay mejoras biológicas con esta respuesta. Hay análisis secundarios en los que dicen que con calcimiméticos disminuye la paratiroidectomía, las fracturas, la hospitalización, pero no son prospectivos randomizados. Así que se realizaron 3 estudios, yo solamente voy a hablar de estos 2. El estudio Advance no tengo apenas tiempo, pero lo que quiero resumir es que fue un estudio para ver los efectos sobre las calcificaciones vasculares con el calcimimético y se
vieron las calcificaciones coronarias según dos índices. El Axton Score, que es la placa calcificada, el área por la densidad, y el Volume Score, que se introduce una tercera dimensión. Como objetivo primario se decidió por el Axton Score y ese objetivo primario no se consiguió. Sin embargo, en el Volume Score sí se consiguió una disminución de la calcificación coronaria. De todas las maneras, todos los datos que se referían a calcificación aórtica, calcificación de la válvula aórtica y calcificación mitral favorecieron una cierta acción del cinacalcet sobre la calcificación vascular, algo que está de sobra conocido en estudios experimentales, pero que siempre es muy complicado en la uremia. La uremia es un medio muy sucio. Los pacientes urémicos tienen una enorme cantidad de comorbilidades y es enormemente complejo demostrar hard point en ellos, pues es bastante complicado. Bien, por tanto, la conclusión de este estudio es que puede el cinacalcet disminuir las calcificaciones vasculares y en líneas generales hay una tendencia hacia una mejoría en la acción sobre la calcificación vascular. Y el último estudio que les quiero presentar es un estudio de biopsias óseas antes del cinacalcet y después, un año después del cinacalcet. Como saben ustedes, la biopsia ósea, la acción del hiperparatiroidismo, lo que valora fundamentalmente es la fibrosis trabecular, el número de osteoclastos, lagunas de resorción, actividad osteoclástica y demás. Y también, y de forma fundamental, cuando hay alto turnover, ustedes saben que lo que sucede es que dando tetraciclina y esperando después que la tetraciclina se fija en el frente de mineralización y esperando después unas cuantas semanas volviendo a dar tetraciclina, se puede observar este distanciamiento y según este distanciamiento podemos calcular lo que se llama el Bone Formation Rate. Cuando hay alto turnover hay una gran separación entre las líneas de mineralización. Cuando el turnover es muy bajo, se juntan las líneas. Cuando hay osteomalacia, prácticamente es una línea única. Y entonces, para resumir brevemente lo que se encontró en este estudio, que hay 77 pacientes que fueron biopsiados antes y después del tratamiento con cinacalcet, fue una disminución de los niveles de hormona paratiroidea, una disminución del calcio, como ya sabemos, ligera disminución del fósforo, ligera disminución del producto fosfocálcico y una clara y significativa disminución en ese turnover. No solamente en el turnover histológico, sino también en lo que son las marcas de resorción y de formación ósea, ¿no? Cuando se analizó la fibrosis medular, como pueden observar aquí, hubo una gran diferencia, de manera que la fibrosis medular 0 subió de 6 a 24 pacientes y el resto de los parámetros también. Es decir, que con el cinacalcet se demostró que había una disminución del turnover y una disminución de las acciones de la hormona paratiroidea sobre el hueso. Sobre el Evolvea se hablará después y termino diciendo que otro tratamiento del hiperparatiroidismo es la paratiroidectomía. Es cierto que probablemente se ha reducido desde que hemos utilizado cinacalcet, pero ahí está. Y en general nosotros lo utilizamos en pacientes con síntomas muy severos de hiperparatiroidismo que no podemos controlar con cinacalcet, que son resistentes, aquellos que no controlamos y que desarrollan hipercalcemia o aquellos que no pueden tolerar los efectos del cinacalcet. Siento haber sido tan rápido, pero el tiempo era bastante breve. Muchas gracias.